Arqueomanía. Catacumbas. Esta es la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. Para los cristianos, Jesús regresó de entre los muertos en este lugar. Desde entonces, esperan su segunda venida, la llamada parusía. Todo el edificio del cristianismo se ha construido sobre esta creencia desde sus orígenes. Roma era el centro del orbe, al menos del mundo euromediterráneo, cuando el cristianismo comenzó su andadura. La nueva religión se confundió con otras creencias de época imperial hasta que sus estructuras se solaparon con las romanas. La capital recibió a los seguidores de Cristo. Según la tradición, San Pedro y San Pablo estuvieron presos aquí y aquí fueron martirizados. Lo que hoy es plena Roma fue en tiempo una zona de villa, en suburbio, donde se ubicó esta gran catacumba. Se trata de un monasterio ahora que tiene la estructura de una villa romana, que es lo que tenía que ser en la antigüedad. Una villa de una familia rica, potente de la ciudad. Probablemente una de las personas de esta familia era Priscila. De ahí que el nombre de la catacumba. Exacto, da el nombre a la catacumba. ¿Vamos a entrar? Venga. Entramos en el reino de la oscuridad, ¿verdad? Excavada en la roca volcánica de Roma, en una catacumba. ¿Pero qué es una catacumba? Una catacumba es simplemente un lugar de enterramiento que se reutiliza una cantera que probablemente ya existía, de toba, y que utilizan para enterrar a un gran número de personas en plan comunitario, ¿no? Es una gran necrópolis subterránea. ¿Durante qué tiempo se usa? Pues desde principios del siglo III hasta más o menos finales del IV. Llevo ya un buen trecho caminando entre las tumbas subterráneas de la catacumba. Aparecen algunas epigrafías, pero me llaman mucho la atención algunas como estas, escritas en griego. Este primer cristianismo utilizaba pues, el griego como idioma oficial de la primera religión que se iba extendiendo. Las catacumbas se perdieron de la memoria de la iglesia, de la historia. Y si se perdieron, ¿cuándo reaparecen? Las catacumbas se olvidaron alrededor del siglo IX, cuando las reliquias de los mártires, enterrados en las distintas catacumbas de Roma, fueron trasladadas dentro de la ciudad a las iglesias de la ciudad. Fue a finales del siglo XVI cuando, casualmente, se redescubrió una catacumba muy rica en pinturas. Era un momento en el que se estaba produciendo la controversia de la Reforma. Y, por lo tanto, estas pinturas se estudiaron para contrarrestar el discurso reformista. Por eso, desde el siglo XVII, se redescubrieron poco a poco todas las catacumbas de los alrededores de Roma. ¿Dónde estamos y qué motivos centrales adornan esta capilla? Nos encontramos en el cubículo de la velada. Es un cubículo muy importante porque se encuentra en la zona más antigua de la catacumba, donde inicialmente solo tenemos sepulturas en nicho. Y este es el primer espacio que se diferencia. Una cámara funeraria vinculada probablemente a una familia. Es una mujer. Inicialmente se pensó que se trataba de una imagen de la Virgen María, especialmente por esta escena con la mujer sentada con el niño en brazos. Los estudios más recientes han demostrado que es una escena relacionada con la vida del personaje. Se ve inicialmente en el momento del matrimonio y luego cuando se convierte en madre. Y finalmente, una vez que ya ha llegado al paraíso.
La imagen del buen pastor es una imagen que deriva del paganismo. Se ha elegido porque representa el más allá en un ambiente agreste. Y se vincula a un pasaje evangélico donde el mismo Cristo dice: yo soy el buen pastor. Y entonces este personaje se convierte en el símbolo de Cristo. Otra escena que proviene del Antiguo Testamento es esta de los 3 judíos. Pero lo que se representa no es tanto la persecución a los condenados, sino el hecho de que son salvados por una intervención divina. No se puede caminar por estos corredores húmedos y oscuros sin un guía. Hoy en día, la mayor parte de las tumbas se encuentran vacías, muchas de ellas por el expolio de supuestas reliquias. ¿Por qué están todos los lóculos vacíos? Deberían estar tapados, ¿no? Estaban tapados en la antigüedad, pero en el siglo XVIII, cuando se descubren, hay una caza y una búsqueda de los cuerpos, porque se piensa que eran cuerpos santos. Son de la época de las persecuciones, en algunos casos se recuperan todos los huesos y se empiezan a distribuir por la mayor parte de iglesias de Europa. Muchas iglesias hoy tienen reliquias que vienen de los lóculos de las catacumbas. Era la búsqueda del tesoro reliquia. Sí, en cierto modo, sí, ¿no? El tesoro santo, el ad sanctos se llama. ¿Cómo se tapaban estos lóculos? Hay 2 tipos de manera de cerrarlos. En este caso, había una especie de tapa que podía ser o de ladrillo, de cerámica, y luego con la cal se pintaba y se ponía, esto es muy característico de Pristila, el nombre del inhumado. En este caso, veis, el fondo es amarillo y el nombre del inhumado en griego, en rojo. Si la tumba era de un personaje un poco más rico, entonces en vez de ser ladrillo, a veces se ponía mármol o piedra. Y en cambio estos, que se llaman arcosolios, que son más monumentales, en este caso generalmente no iban tapados porque había una tumba monumental, tal vez un sarcófago. Las catacumbas de Pristila recogen en sus paredes las primeras manifestaciones gráficas de los símbolos originales del cristianismo, unos símbolos que, como veremos, se alejaban del dolor y la muerte. Pasamos de pasillo en pasillo para llegar precisamente a los enterramientos más antiguos de esta catacumba. Los lóculos, en este caso, están cerrados, es como estaban cuando se descubrieron, y son los típicos lóculos de la catacumba de Pristila, con el ladrillo pintado, con letras que reproducen el nombre del inhumado, y en este caso es muy interesante porque hay un ancla, que es uno de los primeros símbolos que aparecen en la iconografía cristiana, el ancla, el pez y la paloma. Antes de la cruz. Mucho antes de la cruz. La cruz es un elemento que aparecerá muy raramente en las catacumbas, y la representación de Cristo crucificado y todo esto es muy tardía. A los primeros cristianos les interesa sobre todo el tema de la salvación, les interesa el lugar, es un lugar comunitario donde los cristianos esperan durmiendo la resurrección. ¿Y cómo los preparaban? ¿Cómo los metían? Son estrechísimas. El cuerpo se envolvía en un sudario, una sábana, reproduciendo un poco la manera que enterraron a Cristo. A veces les ponían también pequeñas botellitas con perfumes, más que nada por el olor. Y luego, bueno, se cierra y se sigila completamente. Y la reflexión es obligada. La muerte es la gran musa de la arqueología. Se hacen grandes construcciones para honrar a los muertos. Y esto ocurrió en el mundo romano y comenzaba a ocurrir en este incipiente cristianismo que ya se extendía por la gran ciudad imperial. El mundo funerario de los primeros cristianos se fijó y mucho en el mundo funerario pagano. La legislación que ordenaba, entre otras cosas, la prohibición de enterrar a los muertos intramuros de las ciudades no fue ajena a los cristianos. El mausoleo de Cecilia Metela
es una parada ineludible. Es seguramente uno de los mausoleos más importantes de esta fase de transición entre la época republicana y la imperial. Es una construcción que data de entre el 30 y el 20 a.C. y que pertenece a las más grandes familias de esta época, los Metelos y los Crasos. Este monumento hay que compararlo con el mausoleo de Augusto y el mausoleo de Adriano. Aquí también se instalaron las primeras catacumbas. ¿Por qué? Porque los cristianos decidieron llevar a sus difuntos a los espacios funerarios que eran clásicos, de maneras diferentes. Las catacumbas son en realidad grandes cementerios subterráneos, ya que están obligados por la antigua legislación romana a no enterrar en la ciudad. El siglo VI es el primer momento de ruptura entre este mundo, que había sido muy estable tanto para los paganos como para los cristianos, enterrando extramuros y utilizando este gran camino para crear complejos funerarios. El mundo cristiano se encontró con estos grandes mausoleos. ¿Lo reutilizó para sus enterramientos o existía alguna norma, alguna tradición que lo desaconsejaba o prohibía? Los monumentos no se podían desmantelar, los monumentos no se podían reutilizar sin las certificaciones del mundo imperial. Luego, gradualmente, el poder imperial se desintegró. En la antigüedad tardía, en la alta Edad Media, estos monumentos también fueron reutilizados como entierros cristianos. La Vía Apia parece que nunca va a acabarse. Su ambiente es tranquilo y melancólico. Su horizonte tiende al infinito. Los grandes de Roma erigieron sus mausoleos a ambos lados de esta gran arteria, alternando villas y tumbas junto a sus miliarios. Quizás fuera por aquí donde Pedro entró por vez primera a Roma. ¿Qué sabemos de ese primer cristianismo? El primer cristianismo es algo de lo que sabemos muy poco. Por ejemplo, del mismo Pedro, las fuentes que hablan de su presencia en Roma son del siglo II ya. Los arqueólogos que se han ocupado de estos temas piensan que la tumba de Pedro efectivamente corresponde a la edícula que ha sido documentada debajo de San Pedro. Sabemos que vivían entre los romanos, que practicaban sus cultos, que hubo periodos, sobre todo a partir del siglo III, de persecución, pero en general judíos, cristianos, paganos, vivían con cierta tolerancia. El momento, digamos, más de crisis parece a partir de mediados del siglo III, cuando se empieza a obligar a los cristianos a practicar sacrificios, practicar el culto pagano, y ahí es cuando empieza, digamos, las persecuciones. ¿Cómo es la transición entre el mundo funerario pagano y el primer mundo funerario cristiano? Se sabe bastante poco. Por ejemplo, el paso de la incineración a la inhumación, el paso de los grandes monumentos romanos. Empiezan a aparecer también las catacumbas. Fue una transición lenta. No pienso que en muchos casos estuviesen juntos, porque los cristianos tienen una idea de la muerte muy particular. La palabra necrópolis, que es la palabra que denominaba los cementerios paganos anteriores, digamos, al cristianismo, desaparece progresivamente y empieza a aparecer la palabra cementerio, que quiere decir dormitorio. La idea de los cristianos es que uno no moría realmente, se dormía esperando a la llegada del Mesías, a la segunda llegada de Cristo, y por tanto a la resurrección. Y por eso se querían enterrar juntos en un lugar que fuese fácilmente reconocible para Cristo, y empiezan en ese momento a aparecer signos cristianos: el ancla, el pez, la paloma, para representar al cristiano, pero son cementerios comunitarios. ¿Cómo es posible que esa pequeña religión, en principio marginal, de estos grupos, llegara al final a ser la religión del Estado? Hay que pensar también que son eventos políticos, porque Constantino se alía, en cierto modo, con el Papa Silvestre y con los cristianos de Roma.
Emerjo de la profundidad de la catacumba justo encima de su zona más noble, el hipogeo de los Acilios, donde se encuentra la tumba de Priscila. ¿Y qué me encuentro? Pues la Basílica de San Silvestre. ¿Por qué esta basílica es tan importante para la cristiandad? Primero por su protagonista, Silvestre, el Papa que acuerda con Constantino la integración del Estado romano y la Iglesia. Aquí fue enterrado Silvestre junto a otros papas, pero ¿qué tiene también de singular este lugar? Una basílica añadida ya se construye con enterramientos superficiales, pensando en las personas que se van a enterrar. El redescubrimiento de las catacumbas comenzó en el siglo XVI. A veces los grafitis arrojan una información fundamental. Aquí podemos ver un grafiti realmente singular, importante, de Bosio. Bosio es conocido como el Cristóbal Colón de las catacumbas. Nos situamos en el siglo XVI, en el 1500 y pico, y Bosio, con otros estudiosos, comienza a leer los textos clásicos antiguos y a buscar las catacumbas que correspondían a esos textos. Descubrió varias catacumbas y excavó alguna de ellas. Supo entender el valor arquitectónico, arqueológico, religioso de esta catacumba y que escribió la obra fundamental para conocerla en el siglo XVI, que se llamó La Roma subterránea. Questa è la scena più antica que se conoce. Esta es la escena más antigua que se conoce de la Virgen con el niño. La cosa particolare di questa Lo más reseñable de esta primera representación es que es una Virgen que amamanta al niño. Tenemos otro personaje vestido con el atuendo de los personajes importantes de la antigüedad. Está indicando una estrella con la mano derecha. Indica una stella. Questo è molto significativo. Y esto es muy significativo, porque en esta escena están el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y es que el personaje se interpreta como el profeta que anuncia la venida del Mesías. Y la escena de enfrente, la de la Virgen con el niño, es la realización de la profecía. Las pinturas de los primeros cristianos en las catacumbas son pinturas romanas como las que podemos ver, por ejemplo, en el Museo de Nápoles o en Pompeya. Aquellos primeros cristianos nunca usaron las catacumbas como refugio. Para ellos siempre se trató de cementerios. La expresión artística en las catacumbas alcanzó cotas muy altas. Los pioneros se alejaron de la representación del dolor y la muerte, plasmando otros aspectos más vitales en las paredes de sus cementerios. Nuestros pasos en las entrañas de la catacumba nos han conducido a esta curiosa construcción. Es un cristopórtico, la parte baja, ¿verdad?, de una villa. ¿Qué uso tuvo este cristopórtico? Se pudo utilizar más tardíamente, a partir del siglo IV, probablemente como lugar para celebrar ritos funerarios, misas en práctica en honor de los difuntos, que es algo que procede del mundo romano, pero que adoptan los cristianos. Los espacios más amplios y la celebración de misas para más gente se empieza más tarde, ¿no? En el siglo III, no tanto porque los persiguiesen, pero porque había más gente y había necesidad de muchos más espacios. Y vamos a entrar a un lugar realmente emblemático de la catacumba, la llamada como capilla griega, ¿no? Hay inscripciones en griego, una lengua conocida por las aristocracias, pero también por la Iglesia. No tiene cubículos y aquí se celebraban un tipo de rituales muy característicos, muy importantes ya en el mundo romano, que eran los convivia, los banquetes en honor del difunto que se podían celebrar tras el funeral. Tenemos a Moisés, que le pega a la piedra, Susana y los viejos, una escena de banquete. Y otra cosa que es muy bonita, que se conserva muy pocas veces, son los estucos. Aquí tenemos casi todo el ciclo de la salvación. Noé, los tres hebreos. Por cierto, se ve el arca de Noé. Es un arcón del que sale Noé con los brazos en posición de orante. Y hay también un Daniel en la fosa de los leones, con el anfiteatro detrás. Y aquí arriba tienes una representación
de la resurrección de Lázaro, ¿no? Es también una escena del Nuevo Testamento. Tras su visita a Jerusalén, donde dejó una huella imborrable, Helena, madre de Constantino, se transformó en la gran promotora del cristianismo en el imperio. Constantino había construido su mausoleo en Roma, edificio que fue finalmente destinado al enterramiento de su madre. El emperador decidió esperar la vida eterna en su nueva capital, Constantinopla. Constantino, con la construcción de esta primera basílica martirial dedicada precisamente a los mártires de las persecuciones de Diocleciano, inició la cristianización de los suburbios de Roma. ¿Tiene alguna relación con las catacumbas el lugar también? Para Constantino, la construcción de una basílica relacionada con las catacumbas de estos mártires era muy importante, precisamente para conectar el poder imperial con el culto, y por tanto, con la explosión del cristianismo y la liberalización del cristianismo. A partir del siglo III, Roma comenzó a extender sus murallas. El espacio intramuros llegó a ser enorme y con la decadencia que provocaron las crisis con los bárbaros, quedaron muchos solares disponibles. Antes de poder ocupar espacios urbanos, los cristianos habían horadado la roca volcánica para construir sus cementerios, las famosas catacumbas. La de Calixto es probablemente la más importante de todas por extensión y por los papas que se enterraron en ella. La transferencia de elementos paganos al cristianismo puede comprobarse en cubículos como este, en la catacumba de Calixto, en el que se ha representado a Orfeo. Su figura fue asimilada por los primeros cristianos porque encarnaba el dominio de las pasiones y la armonía interior. Ya entramos en la catacumba de San Calixto, muy monumental, y aquí se aprecia como una evolución, ¿no?, de aquella primitiva catacumba muy sobria, muy pobre, a esta monumentalidad, ¿no? ¿Cuál es la evolución en el mundo de las catacumbas? Las primeras catacumbas se conocen justo en este lugar, en este momento, finales del siglo II, principios del siglo III. Es Ceferino, el papa que había en Roma en ese momento, que encarga a Calixto, que era un miembro de la Iglesia, organizar un cementerio, un área funeraria para todos los cristianos. Para hacer eso, ahí tiene fondos la Iglesia, probablemente era una propiedad de la Iglesia, pero los cristianos tenían una especie de caja común, por eso las primeras áreas catacumbales son muy sencillas, ¿no?, porque tienen los lóculos muy pequeños, etcétera, para que todos pudiesen acceder a ello. Con Constantino se empiezan a monumentalizar estas áreas. Él pide que se construyan también basílicas sobre las catacumbas y el paso final ya de monumentalización y de creación de itinerarios para que la gente pudiese visitar y dar culto a los santos se produce hacia el 366 con inscripciones que permitiesen a todos reconocer, ¿no?, las gestas un poco de cada uno de los mártires. Y esta es la cripta en la que se entierran los papas del siglo III. El hecho de aspirar a tener la sepultura propia junto a la de un santo o taumaturgo ya se observa en el antiguo Egipto, en lugares como la tumba del visir Amentuhotep, en las cercanías de Deir el-Bahari. Allí se fue construyendo una necrópolis, una ciudad de los muertos alrededor del panteón principal. En las catacumbas de Roma sucedió algo parecido. Muchos cristianos quisieron enterrarse junto a mártires y santos. Probablemente los primeros cristianos ni siquiera eran conscientes de esa enorme fuerza telúrica que estaba manando de las profundidades de estas catacumbas y que terminaría modificando religiosa, espiritual, política, cultural e intelectualmente todo el mundo mediterráneo. Y para que una transformación fuera tan imponente necesitaban símbolos. Probablemente el símbolo más característico de esta primera cristiandad son sus mártires. Me encuentro en la capilla de Santa Cecilia, en la catacumba de San Calixto, y aquí aparece representada la mártir, una escultura muy posterior, pero con toda la fuerza de la muerte y el sacrificio, símbolo sin duda de ese primer cristianismo que sería a la postre triunfante.
En Calixto, las tumbas se dispersan por 4 niveles diferentes. El trabajo fue arduo, realizado por un cuerpo de trabajadores que todavía existe. Probablemente se trate del colectivo laboral más antiguo del mundo. Los fosores eran los encargados de excavar, acondicionar y conservar las catacumbas. Esta pintura de la catacumba de San Marcelino y San Pedro nos muestra su indumentaria durante el siglo IV o V. Portaban una lámpara de aceite y un saco con tierra. Los fosores son la verdadera alma de las catacumbas de Roma. Hoy incluso las personas que trabajan junto a la Comisión Pontificia en la excavación, en las visitas, en abrir y cerrar las catacumbas, se llaman todavía fosores. Hay estudios muy interesantes que nos dicen cuánto tardaba 1 o 2 fosores en excavar una tumba. ¿Se tardaba mucho? ¿Era caro enterrarse? No, en cambio no, era muy barato. Parece que 2 fosores podían excavar uno de los nichos en 1 o 2 días. El edicto de precios de Diocleciano, por ejemplo, haciendo los cálculos necesarios, nos dice que una tumba de las más sencillas, evidentemente, se la podía pagar una persona perfectamente con 3 días de trabajo. Las muestras de arte, algunas muy degradadas, se encuentran en decenas de cubículos y tumbas de San Calixto. Los cristianos decoraron vivamente sus cementerios, sus dormitorios, esperando la inminente segunda llegada del Mesías. ¿Qué trabajos arqueológicos se están haciendo en la actualidad en el mundo de las catacumbas? La Pontificia Comisión de Arqueología Sacra se dedica sobre todo a restaurar, conservar y limpiar pinturas. Se están haciendo también con la colaboración de universidades, de institutos de investigación, investigaciones de alto nivel, por ejemplo, prospecciones. En Calixto se está descubriendo que la catacumba se extendía mucho más hacia el norte, hacia la ciudad, de lo que se pensaba. Se hacen también excavaciones. A mí lo que me apasiona más y me interesa muchísimo son todos los análisis que se están haciendo a partir de los restos humanos y todos los análisis de DNA que nos van a decir de qué murieron, si había enfermedades infectivas particulares, de dónde venían, o análisis de isótopos estables, por ejemplo, para saber qué comían. Hay un análisis muy reciente que se ha hecho sobre algunos esqueletos, creo, de la catacumba de los santos Pietro y Marcelino, que no está lejos de aquí, y se ha descubierto que comían pescado de agua dulce, probablemente que venía del Tíber, y lo que nos demuestra este estatus social medio bajo, porque la gente de élite comía el pez de mar, ¿no? La construcción de las catacumbas de Roma nos muestra la penetración social que tuvo el primer cristianismo en la capital del imperio. Si los primeros cementerios se construyeron durante el siglo III, las estructuras organizativas del cristianismo debían ser firmes por entonces. El seguimiento de los primeros cristianos es muy complicado, ya que en nada se diferenciaban de otros ciudadanos del imperio. Pasaron desapercibidos durante mucho tiempo, y eso les permitió construir estructuras de solidaridad muy funcionales, que con el tiempo fueron la garantía de su exitoso proselitismo. Las catacumbas de Roma son fiel testigo de ese proceso.